Por si las moscas, vamos a hablar de diplomacia cultural. Hace algunas emisiones tocamos el tema a propósito de un desafortunado incidente con el agregado, el representante de la Embajada de México en España. Pero ahora pues queremos elevar un poco esta discusión y para eso hemos invitado a Pablo Rafael. Él es director general de promoción de festivales de la Secretaría de Cultura. Además, él mismo estuvo a cargo del Instituto de México en España y también fue agregado cultural en Portugal. Pablo, muchísimas gracias por tomar esta llamada por internet, por Zoom. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias por recibirnos en este espacio. Es un placer estar contigo aquí. Bueno, vamos a ver el tema desde una perspectiva un poco más amplia y te quería preguntar cuál es el papel que desempeña la diplomacia cultural, digamos, en la estrategia general de nuestra relación con el exterior. Bueno, pues digamos, la idea es colocar a la cultura en el centro de las políticas de desarrollo y en ese mismo sentido el ámbito internacional es muy importante. Desde la Secretaría de Cultura, ¿no? En relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se creó el Consejo de Diplomacia Cultural y luego hemos venido trabajando pues alrededor de una serie de ejes que son, digamos, los caballos de batalla de la política cultural de México en el exterior. Una es el trabajo que se ha venido haciendo alrededor de la protección del patrimonio, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con el expolio de bienes, con el tráfico ilícito del patrimonio cultural de México, con las subastas. Otra parte tiene que ver con la protección y la defensa de los derechos colectivos. Estamos justo a muy pocos días de iniciar Original, que es parte de ese sistema integral de la defensa de los derechos colectivos, que tiene una relación directa con el tema de la apropiación de derechos y de diseños colectivos por parte de marcas internacionales. La otra parte tiene que ver precisamente con la promoción de la cultura comunitaria y quizá un quinto eje es la economía creativa. Entonces, a partir, digamos, de estos 5 ejes de trabajo es que hemos venido realizando las actividades internacionales de la Secretaría de Cultura, además del tradicional trabajo que existe de promoción del país en el exterior, y eso pues tiene que ver con la manera en que la Secretaría de Cultura participa en distintos espacios internacionales, desde las exposiciones internacionales que hemos venido promoviendo, los circuitos que estas exposiciones tienen, como por ejemplo la que sigue después de la salida de la exposición de los Olmecas en el Quebranlí, o la que sigue después de la salida de la exposición que terminamos en el Malva de Buenos Aires, y esa es la otra parte, pues, la otra pata que tiene que ver precisamente con la promoción. Creo que la diferencia o la atención está puesta ahora no solamente en entender a la política cultural del exterior como un mecanismo de promoción que presente el rostro y las identidades del país, sino convertirla en un verdadero instrumento de cooperación para el desarrollo. Ese es más o menos donde andamos, ¿no? Muy bien, Pablo. Voy tocar estos temas que acabas de perfilar un poquito después. Te quería preguntar acerca de cómo ha cambiado el papel de nuestros representantes culturales en el exterior. Obviamente ya has perfilado una agenda que parece completamente distinta, digamos, a lo que tenía Octavio Paz, por ponerlo de alguna manera emblemática, a los días de hoy. ¿Cómo ha cambiado este papel de la representación en el exterior? Bueno, digamos, el Servicio Exterior Mexicano tiene una amplísima tradición de gestores culturales y de intelectuales que participan en la diplomacia, en el ámbito de las consejerías culturales y, bueno, pues además de Octavio Paz, pues hay una lista muy larga que llega hasta nuestros días, ¿no? Estos días en Alemania, por ejemplo, pues tenemos de consejera cultural a una escritora fantástica, a Luisa Reyes Retana, ¿no? Sí. La traductora Ixnique Iruegas dirige el Instituto Cultural en Washington. Entonces, en esa lógica de tradición, también lo que hay que entender es que precisamente, pues quizá en el siglo XX la atención de la diplomacia cultural estaba puesta en la promoción y en el rostro del país, ¿no? Digamos, en esos ejercicios que significaban garantizar la presencia de México en el mundo, pero creo que ahora, además de esto, se trata de establecer políticas de cooperación de largo aliento,
que permitan hacer de la política cultural no solamente un ejercicio de promoción, sino, como decía hace un rato, de cooperación en temas muy concretos, ¿no? Es decir, en entender que la política cultural es un instrumento transversal que puede ayudar, pues digamos, desde los procesos de construcción de paz, como hace el programa de cultura comunitaria en México, pero también en procesos de cooperación que ayuden, por ejemplo, a entender de qué manera la política cultural puede convertirse en un factor de desarrollo económico, ¿no? El tema de la economía creativa va por ahí, ¿no? Y es entender que pues es un sector que en el caso de la pandemia pues fue el primero en salir de la escena, pero pues que es el sector que más empleos genera entre los jóvenes entre los 19 y los 29 años. Entonces la política cultural internacional pues tiene que obedecer a responder a esa lógica y entender la importancia que este sector tiene en el desarrollo. ¿México es percibido como potencia cultural, Pablo? Sí, México es una potencia cultural, ¿no? Digamos, si en algo somos reconocidos en el mundo es por ser una potencia cultural. Ahora, ¿qué significa ser esto, no? Digamos, lo podemos ver desde muchos ámbitos, desde el poder suave que significa nuestra industria cinematográfica o el poder editorial que México tiene o la fortaleza en los pueblos originarios y la producción artesanal, que también pues representa un sector muy grande de la economía cultural, alrededor, según el PIB, del 16%. Entonces, pues en efecto, somos una potencia cultural simbólicamente, pero somos una potencia cultural en los hechos que que juega un papel importante en el contexto de la geopolítica internacional, de cara a la relación, por ejemplo, con el bloque de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá, donde pues hay un proceso de construcción identitaria común y por el otro lado, digamos, el desarrollo de una serie de convenios y políticas públicas que atiendan precisamente la comprensión del papel que la cultura juega en el ámbito de la cooperación internacional y por eso también el tema fue tratado, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio. O el papel que jugamos en Centroamérica y que la cultura pues es clave porque la relación entre la migración y la cultura también puede construir muchos procesos, no solamente de pacificación, sino de recomponer el tejido social, o el papel que jugamos en Iberoamérica, que México ha venido ahí de vuelta en su participación en el espacio cultural iberoamericano. O por último, pues por ejemplo, pensemos en lo que sucede en el contexto global, ¿no? Seremos la sede de Mundiacult 2022, el Congreso, la Conferencia Mundial de Políticas Culturales. En el año que entra estarán aquí 190 ministros de cultura debatiendo el instrumento que sigue después de la pandemia y la reflexión que sigue sobre cuál es el destino de las políticas culturales en el mundo. Buenísimo. Pablo, vámonos a un corte y regresamos contigo. Me interesa mucho que abordemos el tema específico de la relación México-España, que es una relación que ha tenido recientemente algunos altos y bajos, y después revisamos todos los temas que nos has propuesto. Regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Pablo Rafael de la Secretaría de Cultura. Hablamos de diplomacia cultural. Y Pablo, quiero aprovechar tu experiencia en la relación entre México y España para preguntarte en qué momento nos encontramos. El presidente ha sugerido que la corona española debería de disculparse por la conquista y esto ha provocado un debate tanto en España interno, en México interno, pero también entre México y España. ¿Cómo es la relación actualmente entre México y España y qué se espera en los próximos meses? Bueno, primero hay que reconocer que las relaciones entre México y España obedecen a un puente principalmente cultural, por supuesto comercial y de otras características, pero es un puente que se cruza pues, todos los días, ¿no? Con o sin nosotros. La relación entre México y España es una relación, por un lado, estratégica que ha tenido sus bemoles alrededor precisamente del debate de los 500 años, pero por el otro lado, pues con un continuo flujo en la cooperación cultural, que
esos puentes que nos permiten mantenernos conectados. Simplemente por ponerte algunos ejemplos, pues hace una semana en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, la Embajada de España y la Secretaría de Cultura, pues participamos en la inauguración de la exposición del Prado Sale a la Calle, que es un proyecto de cooperación que la idea es exponer en las rejas de Chapultepec las grandes obras maestras en reproducciones que están en el Prado, ¿no? Con el gobierno de España, pues tenemos muchos proyectos de colaboración cultural alrededor de la investigación artística, alrededor de la propia edición. Estamos en estos momentos con un proyecto muy interesante entre la Oficina de Bellas Artes, el Ministerio de Cultura de España, el Centro Cultural de España en México y nosotros con el INA en hacer una edición facsimilar sobre el Códice Matritense. Entonces, pues decirte, Memo, sin meterme en la camisa de 11 varas, que pues esta relación tan cercana es un puente que nos une por muchas cosas, por el idioma, y que en ese puente de ida y vuelta, pues es una relación que no puede separarse, sino que construye una suerte de identidad común, ¿no? Sí, Pensemos no cesa, ¿no? O sea, es una relación constante, viva, que tiene muchos aspectos, pero que bueno, pues es un lazo indisoluble, vamos a ponerlo. Así es, ¿no? El español nos dio una identidad en un lado y el otro, ¿no? Del otro lado hay ejemplos muy lindos. Pensemos que mientras en España dicen tiza, que viene del náhuatl, nosotros decimos his, que viene del latín yesum, ¿no? Claro. Entonces es como los idiomas se cruzan en el aire y se convierten en formas de apropiación generosa, ¿no? Pensemos en cómo los colorantes naturales de México pues fueron, sobre todo la grana cochinilla, pues determinante para la pintura flamenca, o cómo la herbolaria mexicana revolucionó la ciencia europea, o cómo la cocina italiana es producto del cruce entre los fideos chinos y el tomate americano. Es decir, la cultura es mucho más potente que cualquier discusión y siempre es el puente que queda tendido y esa es la relación, digamos, más sólida que tenemos con España, donde pues siguen muchos proyectos de cooperación cultural en el camino. Pablo, vamos a hablar de algunos temas sustantivos que has tratado. ¿Por qué no hablamos de Origina, que es un evento que tendrá lugar... Sí. Original. Un evento que tendrá lugar la próxima semana, a partir del jueves, según sé. Es un evento que tiene una combinación entre moda, producción cultural de pueblos originarios, y es un enunciado, por decirlo así, muy importante de uno de los temas más queridos de la Secretaría de Cultura. ¿Qué hay detrás de Original? Detrás de Original está un sistema de protección de los derechos culturales, entender la cultura como un derecho humano, y en ese sentido poner especial énfasis en los derechos colectivos. En efecto, Original va a ser un encuentro de pueblos originarios donde a partir de distintos ejercicios se va a promover precisamente este sistema de defensa de los derechos colectivos, ¿no? Donde, digamos, en los últimos años y meses hemos visto cómo muchas marcas internacionales se han apropiado de diseños colectivos, ¿no? En el que está el caso famoso de Isabel Marant, de Louis Vuitton, de Carolina Herrera. Y del otro lado, pues están las comunidades que son las tenedoras de esos derechos. Estoy pensando, por ejemplo, el propio caso de Marant con Tlahuiltoltepec. ¿Qué vamos a hacer en Original? Vamos a producir este encuentro que contará con varios espacios. Por un lado habrá un salón de negocios y de capacitaciones. Por otro lado, una serie de pasarelas donde los participantes mexicanos mostrarán su trabajo. También tendremos un salón de foros y de conferencias. Y entonces, a partir de ese encuentro, la idea es producir otra vez tender puentes, es decir, participan los diseñadores mexicanos de pueblos originarios, marcas mexicanas, y luego viene una serie de marcas internacionales, viene Isabel Marant, precisamente esa marca estará acá, viene la marca Tous, estamos cerrando la posibilidad de que Loewe confirme su asistencia,
Es decir, viene una serie de marcas, 13 marcas internacionales, ¿no? Maimai italiana, que la idea es que se encuentren con los diseñadores mexicanos y en lugar de hacer ejercicios de apropiación, se asocien de igual a igual para producir proyectos comunes que a su vez fortalezcan la producción de los diseñadores mexicanos y que los vinculen con el mercado que existe en el país, con la producción artesanal que existe en el país, pero también en el ámbito de lo internacional. Estamos muy contentos por la presencia internacional que tendremos, por la presencia de más de 200 participantes y diseñadores mexicanos en estos ejercicios que sucederán en lo que hoy es el Centro Cultural Los Pinos la próxima semana. Pues me parece muy importante este cambio de juego porque realmente suena como que lograron finalmente insertar este tema y poner a todos los jugadores, a todos los stakeholders, como se dice en inglés, a conversar en un evento que me parece único, ¿no? Sí, se trata precisamente de producir el diálogo, ¿no? No declararse la guerra ni de hacer solamente Exacto. los señalamientos, pero sí de construir buenas prácticas que se vuelvan norma en el futuro, ¿no? Esas buenas prácticas que produzcan asociaciones de proyectos, pues, digamos, que se den en igualdad de condiciones y de participación y sobre todo de presencia de la altísima calidad que pues, el diseño mexicano, sobre todo el textil y el de ropa producida por las tradiciones mexicanas, por sus pueblos originarios, tiene y por el enorme peso y presencia que también tiene en el mundo, ¿no? Muy bien, Pablo, vámonos a un corte y regresamos contigo. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de diplomacia cultural. Me acompaña Pablo Rafael de la Secretaría de Cultura. Pablo, vámonos a otro tema que me interesa mucho y es el papel de la Secretaría de Cultura en hacer una protesta formal frente a estas subastas de arte mexicano, arte prehispánico que sucede en el mundo como una forma de protección del patrimonio que nos pertenece a todos. ¿Qué es lo que ha estado pasando y qué consecuencias ha tenido la posición de la Secretaría de Cultura? Pues mira, Memo, no es un problema nuevo, es un problema que solo veíamos pasar, ¿no? La historia de las subastas es algo que tenía una tradición de que sucedía. Y en este caso, la secretaria Frausto y su liderazgo, pues han puesto un sello sobre la protección y la defensa del patrimonio cultural de México, sobre la expoliación de bienes, sobre el tráfico ilícito. Y lo que hemos estado viendo con las subastas sucedidas las últimas semanas, ayer la de Christie's, pues es un hábito donde lo que hay que hacer es poner el dedo en la llaga, la atención y generar mecanismos para proteger el patrimonio cultural de México. Desde hace unas semanas el presidente López Obrador le entregó al general Riccardi el águila azteca por el trabajo que el gobierno italiano venía haciendo, por ejemplo, en esta materia, ¿no? Hay otros países donde la situación se complica, particularmente en Francia, y lo que se trata es pues caminar en vías paralelas, unas en la vía legal y la generación de instrumentos. En el Senado en este momento está discutiéndose la convención o el documento de UNIDROIT que ayuda a fortalecer y a dar dientes al Estado mexicano para proteger el patrimonio, que ha de estar por aprobarse. Hace unas semanas se aprobó en la Comisión de Cultura, ayer se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores y ahora pues está por aprobarse en el Pleno. Entonces pues ahí tenemos una tarea de un instrumento que además implica otro ejercicio que es la de buscar formas de inhibir o de señalar públicamente el tráfico ilícito de bienes y de inhibir a quienes pretendan comprar piezas al hacerles entender que pues pertenecen al patrimonio cultural de un país, y eso es las estrategias de comunicación que hemos estado haciendo, enviando estas cartas cada vez que una agencia o empresa de subastas hace una subasta con patrimonio cultural de México, sobre todo el prehispánico, pues ponemos el dedo en la llaga. El corazón está puesto en Francia, ¿no? Porque ahí es donde está la mayoría del problema. Ha habido otras subastas en Alemania, pero con el gobierno francés también el canciller Marcel Ebrard firmó un documento, una carta de intención para trabajar en esta materia, y entonces pues poner la atención, mandar las cartas, hacer las llamadas a las agencias de subasta,
conforman parte de una estrategia integral donde, pues digamos, del otro lado está también en proceso la conformación de un cuerpo de protección del patrimonio, un cuerpo de tutela del patrimonio que se está haciendo entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Guardia Nacional y por supuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía. Y este cuerpo va a entrenar a un cuerpo especializado en la protección del patrimonio que ayude a identificar piezas en aduanas, ¿no? Tanto en la entrada y la salida, o que pueda colaborar con organismos y policías internacionales, porque pues este es un tema que no solamente pertenece a México, es uno de los grandes temas de preocupación internacional, la protección del patrimonio cultural, donde pues el ojo de muchos países está puesto y que seguramente pues seguirá siendo gran parte, uno de los ejes temáticos de la agenda internacional global en materia cultural. Muy bien, Pablo, dediquemos este último segmento a hablar de la gran reunión internacional que tendrás que organizar o que ya estás organizando de ministros de Cultura. ¿De qué se trata este tema? Decías que de ahí saldrá como una nueva elaboración acerca de políticas culturales después de la pandemia, entre otros temas, supongo. Sí, déjame hacer un poquito de historia para contestarte. En 1982, México albergó la primera Conferencia Mundial de Políticas Culturales, Mundacul 1982. Se cumplen 40 años y en el 2019 tuvimos presencia en la Asamblea General de la UNESCO, donde México presentó la propuesta de ser el país anfitrión para que hiciera una segunda conferencia. La verdad es que no ha habido muchas. Después de Mundiacult 82 hubo una más en Estocolmo, Suecia. Y luego, pues, pero sí, Mundiaculto 82 generó una declaración que luego fue decantándose en gran parte de los instrumentos de la política cultural internacional asociada sobre todo al desarrollo. Presentamos esa propuesta a finales del 19 y era una cita que se entendía como muy importante, pero tras la pandemia lo que se ha convertido es en la cita obligada de los 190 y tantos estados miembros de la UNESCO para hacer una gran reflexión sobre cuál es el futuro de las políticas culturales. Y en ese sentido es cuál es su relación, cuál es la relación de la cultura con los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo, cuál es la relación de la cultura digamos, con las políticas de desarrollo. A todos nos quedó claro el papel que la cultura, por ejemplo, jugó en términos de salud pública en la pandemia, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, nadie imagina lo que sucedió sin los libros, la música, el cine, Sí, etcétera. total. Y bueno, hay una serie de agenda temática que tiene que ver con la protección del patrimonio cultural, material y inmaterial, como hemos hablado, con los temas que sucedieron después de 1982, ¿no? Con la agenda de la cultura y el ámbito de lo digital, por supuesto que con los derechos colectivos, con la protección del patrimonio, con la economía creativa. Entonces, la UNESCO está por definir la próxima semana en su Asamblea General cuáles son los ejes temáticos y México será el país sede donde pues la idea es que tengamos una reunión presencial de más de 190 países miembros, más países invitados que no son miembros de la UNESCO, como lo son Estados Unidos o Israel, más instituciones globales. Y por el otro lado, se pretende que sea un Mundiacult abierto a la comunidad cultural, donde participen en foros previos, pues académicos, artistas y creadores, ¿no? A partir de un modelo que la UNESCO ha venido trabajando que se llama Resiliart, a partir de los diálogos y los foros que vamos a organizar nosotros en México a partir de una consulta nacional, y luego se harán una serie de foros internacionales. La agenda es muy compleja, pero por el otro lado, pues sí, no en voz mía, sino en voz de Ernesto Tone y Audrey Azoulay, pues Mundiacult se convierte ya en la cita obligada para la reflexión global sobre el futuro de las políticas culturales y su relación con el desarrollo. Pues muy bien, Pablo, se nos ha terminado el tiempo, pero ahí está para nuestra audiencia esta nueva cara de la diplomacia cultural. Te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado esta llamada, Pablo. Un abrazo. Muchas gracias, Lucio. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Muy bien. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30, por si las moscas.